actualizarse o quedar obsoleto. Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a 12 ruedas. Arrancamos. Bueno, y entrando ya en la autopista de cara a París, estoy muy cerquita de París. Mira dónde se han quedado los compañeros a dormir, en el carril de aceleración, porque las áreas se llenan ya y los huecos que hay entre uno y otro es que se han ido marchando. Pero bueno, vamos allá, vamos allá. Actualizarse o quedar obsoleto en esta profesión. En este vídeo posiblemente me lleve algún palo que otro. Y si me dais los palos, por lo menos que sea con cariño, ¿vale? Con cariño y con argumentos. Es decir, yo sé que eso de argumentos suena como muy pijo, como muy tal. No, pero desarrollad el comentario, ¿no? Para que si tenemos que aprender, que aprendamos todos, incluido yo, por supuesto. Y bueno, cuento con que me lleve algún palo. El vídeo lo voy a partir en dos. En la parte 1 vais a entenderlo todo perfectamente y en la parte 2 posiblemente sea donde me deis más los palos. Voy a tratar el tema de y no te vayas cuando escuches la palabra, porque mucha gente dice, va, esto ya no me interesa, y es precisamente de lo que va el vídeo, de que te tiene que interesar si quieres ser un buen profesional y si quieres trabajar en esto realmente, que no te echen en la primera semana, vamos. La digitalización. Actualízate digitalmente. Lo he denominado así. No sé si es el nombre más acertado. Voy a subir un poquito la ventana y así pego menos. Bueno, a ver. ¿A qué me refiero con actualización digital? Bueno, pues que hay gente mayor y hay gente más jovencita, recién salida de la autoescuela o un poquito más, o que incluso lleva tiempo ya conduciendo y que aún no saben utilizar ciertas aplicaciones. Todo hablando en este sector, ¿vale? Incluso no saben utilizar el WhatsApp. A lo que voy es que tanto estas personas que son jóvenes como las que son veteranas o incluso de mi misma edad, que hay muchos que no lo saben, ¿vale? En todo el rango que nos podemos dedicar a conducir, pues creo que es interesante que se aprenda a manejar ciertas aplicaciones que para el desempeño de esta profesión son buenas. Por ejemplo, el Google Maps es una herramienta muy buena para nosotros. Antes de hacer una ruta en el GPS, consultar el Google Maps, saber cómo se pone la vista de satélite. La vista de satélite no es más que la vista como si tú lo vieras en vida real, ¿no? Que ves los árboles, ves los tejados, ves las cosas, ves los edificios. Hay gente que no sabe hacer eso. Verlo a pie de calle, o sea, poner la imagen a pie de calle con el Google Maps para ver si ahí te entra el camión, no te entra el camión. El otro día aprendí, gracias al canal John F. de Colombia, que además Google Maps te da la opción de medir distancias. Y este hombre, John, midió las distancias que tenía para ver si su camión entraba ahí. Y yo eso no lo sabía. Y al ver su vídeo digo, caramba, ni tenía ni idea, ¿ves? Pues otra cosa que se aprende. Para ver si, oye, ¿me entrará el camión ahí? Lo mides. Puede tener una diferencia de 1 o 2 metros, pues ya juegas tú con eso, con esa diferencia, por si acaso. La vista de satélite, el tráfico, saber cómo está el tráfico. Google Maps actualiza muy rápido en el tema del tráfico. Tú puedes ver las carreteras de color verde, de color amarillo, naranja, rojo, negro,
Obviamente, cuanto más oscuro es el color, peor está el tránsito, ¿verdad? Y con eso puede decir, pues mira, voy a aguantar un poquito más y salgo un poco más tarde, o voy a coger otra ruta alternativa. Eso la mayoría de la gente no lo sabe hacer. Ni jóvenes, ni mediana edad, ni adultos ya veteranos. Y luego se montan en un camión y utilizan también, mal utilizado, el Google Maps como navegador, cuando Google Maps no está diseñado para camiones y te puede meter en un lío, ¿vale? Por eso hay que actualizarse, hay que trastear con las aplicaciones. Compartir una ruta con esta aplicación, con Google Maps. Compartir una ubicación desde Google Maps al WhatsApp y desde el WhatsApp a otro WhatsApp también. Eso la gente no lo sabe. O sea, yo le digo, pásame la ubicación de dónde estás. No sé cómo se hace. Le tienes que ir diciendo, pincha aquí, pincha aquí, pincha aquí, pincha aquí. Y esto no es válido, no, o sea, no es útil solamente para la vida profesional. También es para la vida cotidiana. Muchos seguros de coche te llama el de asistencia y te dice, pásame la ubicación al WhatsApp. Y tú le pasas la ubicación y el tío de la grúa va ping donde tú estás. Tienes un pinchazo, tienes un accidente, tienes, yo qué sé, vas en la bicicleta, te has caído y oye, ¿dónde estás? Pásame la ubicación de dónde estás. Hay que saber hacer este tipo de cosas. Y nos viene bien para el trabajo y para la vida cotidiana. Por eso estoy haciendo este vídeo, ¿no? Por eso me reitero mucho en que hay que actualizarse digitalmente, sobre todo con ciertas aplicaciones. También tenemos aplicaciones propias del trabajo, la empresa, que nos da un teléfono móvil con unas aplicaciones y hay que saber manejarlas. Está claro que cuando sabes manejar ciertas aplicaciones, luego ya va todo a tiro hecho. Más o menos sabes que si pinchas, más o menos que si se mueve, más o menos que para arriba, que para abajo, opciones, en fin, trasteas, ¿no? Sabes que estos 3 puntitos significa que se abre un menú, sabes que esta flechita significa OK, en fin, el trasteo con los teléfonos móviles pues da mucho juego, se aprende bastante. No le cojáis pereza, por eso decía antes que te quedaras en el vídeo aunque escucharas la palabra digitalización, porque mucha gente, wow, ahora me voy a poner yo. Sí, ahora te tienes que poner, amigo. Pero seas joven, mediana edad o que seas más veterano en esto, porque te va a hacer más profesional, vas a hacer tu trabajo. Ojo, ya no digo que te vaya a ser más profesional, te va a dar menos trabajo haciéndolo así o sabiendo hacer cosas que no sabiendo. O sea, te va a generar una descarga de trabajo monumental el saber manejar aplicaciones. Entonces ponte a ello, trastea. Otra cosa que tenemos que actualizarnos es si trasteas con el teléfono, también te va a venir muy bien cuando te montes en un camión moderno, el cual está lleno todo ya de menús digitales. Yo por suerte llevo uno que tiene agujas y me dice a cuánto voy, las revoluciones y la temperatura del aceite, la temperatura y el combustible. Pero otras cosas me las dice con los menús de la pantalla y tengo que saber trastear por esos menús y saber dónde está la presión del aire, dónde está la presión del aceite, todo, ¿no? Los tiempos de conducción y descanso, que muchos de los camiones, por no decir todo, ya te los marcan en los menús del cuadro, pues todo eso hay que saberlo, ¿no? Y hay que ponerse a ello, sobre todo ponerse a ello, se sabe poniéndose a ello, ¿no? Y no hay que ser perro, no ser perrete, no ser perro, no ser vago y ponerse. Para eso tenemos los manuales de conducción, los manuales del camión, ¿no? Donde nos dicen los menús, por lo menos echarle un vistazo. Luego ya trasteando se aprende. De igual forma, hay que actualizarse digitalmente para manejar una radio. La radio de toda la vida del camión o incluso del coche, ya son pantallas,
ya son multimedia, ¿no? Varios medios. Tienes la radio, tienes el pendrive, ya no se utiliza ni el CD. Tienes el pendrive, tienes un auxiliar con un cablecito, tienes un Bluetooth. O sea, tienes un montón de cosas. Por cierto, el Bluetooth muy útil porque puedes conectar Zello al camión y hablar con nosotros. O sea, hay que actualizarse y hay que querer actualizarse. Y esto va para toda la franja de edades en las que podemos convertirnos en conductores profesionales. Repito, te va a hacer mucho más fácil tu trabajo, pero del tirón. El GPS, hay gente que no trastea con el GPS y no sabe hacer una ruta. No sabe hacerla. Coge, le marca la calle, que le vienen los papeles y que me lleve. Y eso es un gran error. Tengo un vídeo de GPS. GPS, ese gran desconocido. Buscadle, lo veis luego. Un gran error. A día de hoy, para encontrar una ruta, para encontrar un cliente, para saber ir, tenemos, punto 1, el Google Maps, donde vemos si hay calles que son complicadas cerca del cliente, polígonos, dónde aparcar, y el GPS propiamente dicho. Y una vez que te marca el GPS la ruta, hay que comprobarla. Oye, pues paso por muchos pueblos, paso por, yo qué sé, 1000 sitios, y tú compruebas, oye, esta carretera parece estrecha, pues te vas con el Google Maps, la localizas. Ah, pues mira, si es estrecha, quizás tenga que coger otra ruta. Y vas configurando el GPS, pero hay que trastear, para eso hay que actualizarse digitalmente. Hay que jugar con él. Yo digo, muchas veces ponedlo aunque sepáis dónde vayáis, para escuchar las indicaciones, cómo os indica, por ejemplo. Entonces, bueno, esta parte del vídeo viene por ahí, ¿no? El saber actualizarse digitalmente uno mismo para saber manejar pues, lo que nos traen ya los camiones. Las herramientas que tenemos, tanto en el móvil, GPS, como el propio camión. Y ahora, pues me tocan los palos. Pero antes, una pequeña pausa. Para vosotros de nada, para mí algo más de una hora. Estoy terminando de pasar París. No os he grabado porque es que al final me he atascado un poquito y arranca, frena y es un poco castaña, un poco aburrido. Bueno, segunda parte del vídeo donde, como decía, me vais a pegar los palos. Hay que actualizarse, pero también hay que actualizarse a la forma de conducir. Y aquí es donde me vais a dar los palos, bien dados o mal dados, no lo sé, pero hacerlo con cariño. ¿A qué me refiero? Bueno, pues que estos vehículos, amigos míos, no se conducen como los de hace 20 años. Llevamos vehículos semiautomáticos, los cuales tienen otra técnica de conducción. No nos vale el quito marcha o el pongo marcha a nuestro antojo, sobre todo en ciertos aspectos. El uso del retarder, el uso de las ayudas de conducción eficientes, por decirlo de alguna forma, ¿no? El modo vela y todo ese jaleo. Pero sobre todo me quiero centrar
en el uso de el acelerador, en el uso del acelerador, en el uso de la caja de cambio. Son semiautomáticos, nosotros podemos cambiar de marcha a nuestro antojo, luego él vuelve a ponerse automático, ¿no? Semi, y gestiona, ¿no? Estos vehículos de hoy en día están básicamente gobernados por ordenadores. Por mucho que nosotros quitemos o pongamos en marcha, no le vamos a sacar el partido que le podríamos sacar a una caja de cambios manual. Tanto si subimos un puerto como si lo bajamos. Por tanto, hay que actualizarse a la hora de conducir estos vehículos. Están diseñados para sacar el menor consumo. Esto te puede interesar si eres autónomo o si eres un asalariado que, oye, pues valoras tu trabajo y quieres aprender. En esta parte alguno me dirá, a mí me vas a enseñar a conducir, que llevo 40 años, lo decía antes, ¿vale? Bueno, pues quizás sí, quizás no, no lo sé. Eso depende de el que esté al otro lado de el teléfono móvil o de la pantalla en general. He escuchado, igual forma, he escuchado en otros vídeos y he visto, claro, porque es un vídeo, cómo subiendo puertos cambian a estos camiones y lo ponen a 1800 vueltas, o sea, para que tiren para arriba. Esto que tire, motor alegre, eso lo he escuchado muchas veces. Mira, eso es válido para camiones antiguos. Con una relación de marchas, con una caja de velocidades, con una caja de cambios manual. ¿Vale? Aquí otra vez atasco, siempre hay atasco aquí. Eso es válido para esos camiones. Para estos camiones modernos, me voy de 20 años para acá, no es válido eso de llevarlo a 1800 vueltas. Es que ni a 1500 en muchas ocasiones te merece la pena. Y mira que 1500 es un rango, digamos, la última parte de las revoluciones en la que medianamente empuja el camión. Pero es tontería. Digamos que ahí vas a tener mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Estos camiones, al igual que los manuales, tienen una curva de par, ¿no? Digamos que es donde se iguala las revoluciones y la fuerza que hace. Hago así, pues suelto el volante porque voy a 5 por hora. Entonces ahí ese es el punto máximo y es una pequeña horquilla, ¿no? Una pequeña franja que dice, bueno, pues aquí me está dando toda la potencia a tantas revoluciones, o no toda, pero el 80% de la potencia de los caballos que tú tengas a tantas revoluciones, pues esta es la franja, ¿no? Véase, 1300 vueltas, 1500. Venga, vamos a dejarlo ahí. Entonces, más de 1500 es tontería llevarlo. Es tontería, porque no estás aprovechando el gasoil que estás quemando. El camión simplemente, pero no está empujando. Te lo mantiene ahí, pero no empuja más. Está diseñado así. Y de igual forma, para bajar. O sea, lo mismo que para subir, llegas a un punto que lo único que hace es quemar gasoil a lo tonto, que muchas veces pues es mejor subir a algún puerto en novena, en décima marcha y llevarlo a 1300 vueltas tranquilo, que ahí es un punto muy óptimo para los camiones. Hablo camiones modernos, repito, de hace 15, 20 años para acá. Es un punto muy óptimo con caja de cambio automático. Es un punto donde el camión, el gramo que entra en los cilindros lo quema bien. O sea, es donde el par te está dando la fuerza. Entonces, oye, a ver, que me tengo que cambiar y a ver si me dejan cambiarme ahora. Vamos allá. Habéis visto el quiebro que ha pegado el de delante, ¿verdad? Bueno, decía que para subir, pues oye, creo que hay que actualizarse en la forma de conducir. Aquí no es meter hierros y venga. Y para adelante motor alegre. Estos motores incluso a 900 vueltas están empujando. Y gente
que viene de otros camiones o que viene de una técnica de conducción antigua, pues se creen que a 900 vueltas está el camión ahogado, o a 1000 vueltas el camión está ahogado. No, 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 no. El camión está muy bien a esas revoluciones, está mejor a 1200, 1300, pero no le pasa nada porque vaya a 1000. Están diseñados así, tienen un par muy fuerte desde muy abajo. De igual forma, no solo los veteranos tienen esas conducciones, esa técnica de conducción antigua, sino que muchos jóvenes asesorados por veteranos cometen los mismos errores. Ojo, no quiero decir que yo sea el mejor del mundo, pero creo que lo que estoy diciendo es totalmente coherente. Y si hay alguien que entienda de mecánica, pues lo puede verificar o me puede decir, no, estás equivocado. Lo suyo es que vaya a 1800 vueltas. ¿Vale? Que lo dejéis en los comentarios. Con cariño. Decía que muchos de los jóvenes pues vienen mal asesorados. Yo creo que vienen mal asesorados. No, a motor alegre. No, si es que este motor no necesita alegría. Lo único que vas a hacer es que consuma más y mucho más ruido. Ya está. Luego nos sorprende que haya camiones que... ¿Cuánto lo lleva de consumo? Digo, pues yo qué sé, digo una cifra. 29 litros. Hostias, el mío no baja de 33. Pues quizás las técnicas de conducción que estás utilizando no son las ideales para tu vehículo, ¿no? Luego podemos entrar en pisotones de acelerador, en frenadas, en un montón de historias que también influyen en el consumo, pero para que me entendáis, no se conduce igual. He hablado de subir un puerto, pero también voy a hablar de bajarlo, que también he visto en un montón de vídeos de que yo le quito marcha, ¿vale? Es inútil. Vamos a pensar, vamos a razonar. Llevamos una caja de cambio automática, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, ¿por qué le quitamos marchas? La mayoría de la gente le quita marcha para que, junto con la caja de cambios, retenga más el vehículo. Ahí están los Ferraris aquí a la derecha. ¡Ole! Y Cadillac y de todo. Ese tío lleva una pasta en el tráiler de la leche. Decía, ¿para qué le quitamos marchas? Para que entre la caja de cambio y el motor retengan, ¿verdad? Hagan una ralentización. Cuidado, mira lo que he dicho, ralentización, ¿no? Para que retenga la caja de cambio. ¡Oh! ¿A que sí? Bien, esa es la mentalidad que había antes. Lo que se hacía antes con una caja de cambio manual. Ayudar al camión con la caja de cambio, ¿verdad? A que ralentice. Esas técnicas están obsoletas aquí ahora. O sea, tenemos ralentizadores, tenemos retarder, que se encargan precisamente de hacer lo que se hacía antes con las cajas de cambio al quitar marchas. Por tanto, es inútil que tú le quites marcha con el pensamiento de que vas a ayudar a que retenga el vehículo con la caja de cambios. Ojo, que estoy señalando mucho con la caja de cambios, porque sí se pueden quitar marchas, pero no es para ayudar a que retengan con la caja de cambios, es para ayudar al propio retarder, para que la bomba de aceite inyecte más aceite con más presión, mejor dicho, al retarder. Para eso sí se quitan las marchas, pero también es un poco inútil, porque si tú estás en una bajada y le pegas 3 puntitos de retarder, el camión automáticamente se va a quitar una marcha. ¿Para qué? ¿Para ayudarlo con la caja de cambio? No, para ayudar a que esas revoluciones inyecten más presión de aceite en el retarder. Y aquí está la cosa, aquí está el error. El pensar que reduciendo marchas en un camión automático le estamos ayudando en algo, cuando no estamos ayudándole en nada. Ya está programado el mismo para que cuando tú le des 3 o 4 puntos de retarder porque los necesitas, porque es una bajada pronunciada y necesitas
sostener ahí esa velocidad, se cambie una o dos marchas según el camión, modelo, etcétera, para inyectar más presión de aceite en el retardero. Por eso también digo que hay que actualizarse a las formas, a las maneras, a las técnicas de conducción de estos vehículos. Tenemos que evolucionar con el vehículo, porque el vehículo ha evolucionado un montón, pero sin embargo nosotros nos estamos quedando atascados con técnicas que ya están obsoletas, que para un vehículo manual están muy bien, o para un vehículo semiautomático que carece de retarder o que carece de otros sistemas de ralentización, pues ni tan mal. ¿Ayudas un poco? Sí, bueno. Mirad, os voy a proponer que hagáis una prueba para que entendáis esto de que cuando cambiamos de marcha para abajo en un camión automático no le estamos haciendo beneficio, ¿vale? Vosotros coged un coche manual, le metéis quinta o sexta, me da igual, la marcha más larga que tenga lo ponéis a 100 km por hora, le metéis quinta, levantéis el pie, obviamente, le metéis quinta, una marcha menos, y vais a tardar, y vais a ver que con la manual, con la caja de cambio manual, el vehículo va a retener mucho y se va a parar en nada, ¿vale? Pues os invito a que también lo hagáis con un automático. Ir a 100 km por hora con la velocidad más larga, luego le quitáis una y levantéis el pie. En la misma zona donde habéis hecho la prueba con el manual. Vais a ver que ese vehículo va a andar más, porque las cajas de cambio están diseñadas para fluir, para dejar rodar por inercia. Eso lo podemos trasladar perfectamente a un camión. No me quiero extender más en el tema porque creo que está claro que hay que cambiar las formas y las técnicas de conducción. Que no me vale el 1500 vueltas, 1800 vueltas subiendo, y no me vale de nada bajando, quitarle marchas como un descosío, como si fuese un manual. Son técnicas obsoletas para este tipo de vehículos. Si eres autónomo, lo vas a agradecer porque vas a ganar en consumo, vas a ganar en mantenimiento, no vas a forzar tanto la máquina, no vas a tener problemas mecánicos, a eso me refiero. Y si eres asalariado y quieres ser un buen profesional, o por lo menos dejar tu huella en la empresa donde estés como buen profesional, pues creo que esto te va a venir bien. Os pido que dejéis los comentarios, os pido que si os ha gustado el vídeo, si os ha servido para algo, le deis al like. Ese like viene muy bien. Los comentarios con absoluto respeto, por favor. Ya si me vais a dar palos, hacedlo con cariño, lo he dicho antes. Y nada, pasando por debajo de las pistas del Charles de Gaulle, el aeropuerto, pues aquí me despido. Ya estoy cerquita del cliente. Espero que se me dé bien la descarga. Así que nada más y hasta el próximo vídeo.